vamos con el capítulo económico porque el dato del día, desde luego, impresiona. Nos habíamos planteado alguna vez, llegaremos a los 2 dígitos en la subida de los precios. En el dato de IPC, pues sí, el dato adelantado de junio dice que ya los hemos alcanzado y superado, Lorena. Hoy lo sabemos, la inflación supera los 2 dígitos y se dispara hasta el 10,2%. En junio es un 1,8% más que el mes anterior y es el dato más alto, ojo, registrado desde abril de 1985. ¿Y qué es lo que más sube? Pues por un lado cuestiones básicas para las familias. Por ejemplo, los carburantes, que siguen en niveles de 2 euros el litro. La luz, los alimentos, sobre todo los frescos y las bebidas no alcohólicas. Pero es que además también sube algo que nos afecta de lleno ahora para las vacaciones y son los precios de los hoteles, porque lo que pagamos por una habitación hoy respecto al año pasado es mucho más y también suben los precios de los restaurantes, así que un panorama complicado con un IPC del 10,2% en junio, el más alto en 37 años, pues que los ciudadanos están notando y mucho pello. Sí, y es que no solo los alimentos han contribuido a que ese IPC adelantado esté en el 10,2%, también otros productos. Por ejemplo, los carburantes. Si ustedes cogen el coche para venir al supermercado, habrán notado también cómo han subido los precios de la gasolina y el diésel, pero no solo carburantes. También, por ejemplo, ir a comer fuera. Los restaurantes han contribuido a que suba el IPC. O, por ejemplo, también simplemente los hoteles, irse de vacaciones. Hay que decir que ya las distribuidoras de los supermercados están notando cambios de actitud en los consumidores. Es lo que ellos llaman crisis de consumo. Por ejemplo, ¿en qué se nota? Bueno, pues dicen que los clientes vienen más frecuentemente a los supermercados a comprar productos, pero gastan menos. O, por ejemplo, en vez de elegir primeras marcas, lo que hacen es comprar marcas blancas para ahorrarse así un poco de dinero. Vamos a hablar con consumidores. Buenos días, caballero. Hola, buenos días. Usted, veo que trae café. Café, sí. Café, que es uno de los productos que dicen que más ha subido respecto al año pasado. ¿Ha notado? Evidentemente, sí, ha subido como un 20%. O sea, lo ha notado. ¿Y qué productos ha notado más que han subido? Bueno, las cosas más necesarias, las galletas, en fin, muchas cosas que han subido realmente un 20%, aunque otras no ha sido así. No, que además son productos, hablábamos, de primera necesidad. Bueno, son alimentos. Eso sí, se podrían sustituir por pan o por cualquier otra cosa, pero en cuanto haces algún exceso te suele mucho más caro. Lo que hago es consumir menos y la gasolina procuro usar el coche lo menos posible. Pues el coche ya. Lo uso para cuando lo se imprescindible, pero nada más. Y una vez que viene, por ejemplo, al supermercado, caballero, ¿usted ha cambiado algún tipo de hábito, por ejemplo? Sí. No, simplemente no digo que marcas blancas, pero aquellas compro solo lo necesario. Entonces, hoy, por ejemplo, que me hacía falta café, podía haber comprado más cosas, pero he dicho solo café. Se fija también. No hace mucho valía 99 céntimos y hoy lo he comprado por 1,49. Eso es un 50%. Estamos hablando de una subida muy importante. Sí. Y, por ejemplo, ¿se fijan más en las ofertas? ¿Elige supermercados donde hay productos? Al no moverme con el coche para ir a los supermercados, suelo cerca de mi trabajo, tengo y a mí me parece bien. El único problema es que, tiene otros problemas y es que no tiene mucha variedad y entonces tienes que coger. Pero ya me he acostumbrado, claro. Se ve que ya me he acostumbrado. Bueno, caballero, me imagino que ha notado también subida en otros productos, como hablábamos, hoteles, restaurantes, al final. Sin duda. Procuro, igual, cuando me apetece ir a comer o a cenar, pues voy, pero procuro, si a lo mejor iba a un mejor restaurante, ahora bajo un poco de nivel. Muchísimas gracias, caballero. Claro. Bueno, pues es un ejemplo, claro, de cómo al final las familias españolas están haciendo un esfuerzo muy grande para intentar compensar esta subida de precios. Y vemos en el supermercado cómo ya hay gente que compra menos e incluso ya elige esas marcas blancas que son más económicas. Lógicamente la gente se va adaptando a lo que hay, al día a día, ¿no? Juan Ramón Rayo, economista, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A mí me llama la atención, lo de los 2 dígitos de la inflación. Supongo que a los que os dedicáis a esto quizás no tanto, pero me parecía que quizás lo llegáramos. Es verdad que el gobierno decía, en marzo ya hemos tocado techo con el 9,8, no vamos a subir más. ¿Vamos a subir más de lo que estamos viendo hoy? Bueno, yo creo que
incluso quienes pronosticábamos inflación a mediados del año pasado, incluso aquellos que advertíamos de que podía venir inflación y de que ese era un riesgo muy real por primera vez en los últimos 20 años, creo que incluso esos estamos sorprendidos de la magnitud de la inflación que estamos viviendo, en parte porque una porción de esa inflación, no toda, pero sí una porción, es atribuible, claro, a la invasión de Ucrania y a todo lo que ello ha supuesto, y eso no era anticipable antes de febrero de este año. Si va a venir más inflación o no dependerá mucho de las medidas que tomen para contener esa inflación los bancos centrales y los gobiernos. Y de momento el Gobierno de España es verdad que tiene poco margen, tampoco hay que pedirle que haga milagros porque su margen es reducido, pero dentro del poco margen que tiene, las medidas que ha adoptado, muchas de ellas contribuyen a alimentar la inflación. La inflación es un fenómeno derivado del exceso de gasto en relación con la capacidad para producir riqueza. Y el Gobierno lo que está haciendo es insuflar más gasto dentro de la economía, por ejemplo, con el cheque de los 200 euros. O sea, que si gastamos más, no ayudamos a que la inflación se contenga. Claro, efectivamente. Y uno puede decir, bueno, pero es que las familias lo están pasando muy mal, hace falta algún tipo de compensación. Vale, de acuerdo, pero entonces alguien tendrá que gastar menos. Por ejemplo, que gaste menos el sector público, que gaste menos el Estado. Pero claro, si el Estado no recorta otros gastos y sí aumenta algunos, como el cheque de 200 euros, pues entonces el gasto total crece y eso empuja todavía más al alza la inflación. Y entonces, ¿cómo compensas, Juan Ramón, a la gente que va muy justa y que ahora ya no va muy justa, ahora ya se ahoga? Sí, yo en sí mismo la medida de los 200 euros no la estoy criticando cómo se financia. Si tú das un cheque de 200 euros para que la gente que efectivamente pues tiene ingresos tan bajos que ni siquiera bajándole los impuestos le proporcionas una ayuda, pues puede tener sentido que, dado que la inflación es un impuesto, no lo olvidemos, es un impuesto sin legislación, pues el Gobierno devuelva parte de lo que está cobrando de más con ese impuesto a los ciudadanos. Pero si no quiere seguir alimentando la inflación, el Gobierno tendría que recortar otros gastos o, desde otra perspectiva ideológica, subir otros impuestos para financiar ese gasto. Pero este Gobierno tira de deuda y al tirar de deuda alimenta la inflación. Te lo decía porque es verdad que ese impuesto que dices tú bien llamado, de que es la inflación, no castiga desde luego a todos por igual. Hay gente que le hace pasar peor rato y hay otra gente que la tiene ahogada. En esta, Juan Ramón Rayo, estamos en vísperas de tomar la decisión de cumplir lo que marca la ley, que es actualizar las pensiones. Hay pensiones, como el caso de esta mujer, que si no se la actualizas no pueden vivir. Pero si actualizamos todas, el Estado va a vivir muy asfixiado. ¿Cuál es la salida de esta situación? Claro, yo creo que en la situación actual, con el IPC tal como está disparado, no es responsable ni asumible revalorizar linealmente todas las pensiones conforme al IPC. Más que nada porque los salarios no se están revalorizando conforme al IPC y no se están revalorizando no solo porque, obviamente, los empresarios puedan oponer resistencia a hacerlo, sino porque el propio Gobierno ha pedido que haya un pacto de rentas, es decir, que los salarios crezcan menos que el IPC. ¿Para qué? Para no entrar en una espiral precios-salarios y que la subida salarial genere nuevas subidas de precios, las subidas de precios nuevas subidas salariales, etcétera. Pero claro, si quienes están pagando las pensiones, los cotizantes, ven como sus ingresos aumentan muy por debajo del IPC, si es que aumentan, los ingresos del sistema crecen a un ritmo bajo. Al menos por el aumento de los salarios de los cotizantes actuales. Si hay nuevos trabajadores que empiezan a cotizar, crecerán más. Pero por los que cotizan, crecen menos. Y en cambio las pensiones, si crecen al 10%, pues se te están disparando los gastos en relación con los ingresos. No es responsable. Tiene sentido que las pensiones más bajas se revaloricen al IPC o incluso, si quisiéramos mejorar en el margen su situación, algo por encima del IPC, pero todas ellas no pueden revalorizarse al IPC, como no todos los salarios, ni muchísimo menos, se están revalorizando al IPC y son los salarios los que pagan las pensiones. Bueno, vamos a ver qué pasa después del verano, ¿no? Porque habrá que hablar en serio de todas estas cosas. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta otra.